voy a grabar esto con el fin de subirlo al canal de YouTube que yo tengo y en el transcurso de la semana o ahora mismo si puedo, tengo chance, le subo el enlace al eCampus para que ustedes tengan acceso al canal de YouTube, o igual a Kilani le puedo dar el link para que accedan al video subido en red, en línea también. Entonces vamos a hablar sobre tumores del sistema nervioso central de una manera general. Como les digo, no hace falta, yo no pretendo que ustedes sepan cómo operar un glioblastoma, cómo operar un meningioma, cómo operar nada de eso, sino que por lo menos, y esto también lo principal es que tengan una idea de cómo es que se hace la interpretación radiológica, qué esperar de un paciente de este tipo clínicamente, cosas así. Los tumores del sistema nervioso central existen diferentes clasificaciones y uno los puede clasificar por su estirpe histológica, por su localización o por grupo etario. Por ejemplo, no son los mismos los tumores que aparecen en edad pediátrica a los que aparecen en edad adulta. Los temas, lo que corresponde a tumores de cerebro, tumores del sistema nervioso central en edad pediátrica es un compendio completamente diferente. La epidemiología, el comportamiento biológico, la clínica y el manejo es completamente diferente si estamos ante un tumor en un paciente pediátrico. Entonces hoy nos vamos a dedicar a lo que son los tumores de adultos principalmente, por su localización. Por ejemplo, yo puedo decir que desde el punto de vista histológico, los tumores que se ubican dentro del ventrículo, dentro del sistema ventricular, son diferentes a los que se ubican en la periferia, son diferentes a los que se ubican en la médula. Entonces, ahí uno los puede clasificar, ¿verdad? Por ejemplo, los meningiomas, hay meningiomas de diferente localización. Uno puede ver meningiomas de la convexidad, meningiomas del surco olfactorio, meningiomas del foramen magno, meningiomas del ala de esfenoides, meningiomas del surco del tubérculo celar. Entonces uno puede ubicar el tumor de acuerdo a su localización, clasificarlos de acuerdo a su localización. Y por su estirpe histológica, tal vez la clasificación más grande y aceptada que normalmente uno utiliza, que es de acuerdo al tejido que da origen a este tumor, ¿verdad? Y entonces uno puede tener por estirpe histológica un montón de tumores. De hecho, esta lista que les estoy poniendo se queda corta. Aquí todavía existen muchísimas más cosas que pueden suceder a nivel del sistema nervioso central. Pero siendo los gliomas y los metástasis y los meningiomas también los tumores más frecuentes que existen a nivel del encéfalo, ¿verdad? Ahora vamos a ver que tienen un orden particular, pero esos tres, los tres principales, estadísticamente, son los que epidemiológicamente uno puede ver más frecuentemente. Los hemangioblastomas los vamos a ver cuando veamos los tumores de fosa posterior, porque son un grupo especial de tumores muy particulares que merecen incluso una clase aparte para poder hablar de ellos, porque antes intentaba darlo en una misma clase, pero después me di cuenta que no se puede, sino que hay que sacar el rato para hablar de esto, porque son parte de una enfermedad genética que se llama enfermedad von Hippel-Lindau, que por lo peculiar que es y comportamiento biológico merece toda una clase aparte para hablar de ellos. Los tumores embrionarios son más de pacientes pediátricos, sin embargo, sí existen tumores embrionarios en pacientes adolescentes adultos que pueden suceder. Los adenomas de hipófisis tienen también cierta frecuencia importante, son relativamente bastante frecuentes, pero su comportamiento benigno y la parte endocrinológica también ameritaría que hiciéramos una clase solamente de adenomas pituitarios. Entonces no nos vamos a detener en eso. Los hemangiopericitomas son un tipo especial de tumor bastante raros, schwannomas, neurinomas, quistes dermoides, en fin. Y como les digo, y esta lista se queda corta con respecto a lo que puede uno ver. Vamos a centrarnos hoy en lo que son las metástasis del sistema nervioso, principalmente a nivel encefálico, porque también ahí existen metástasis espinales, que también no nos vamos a meter mucho en esto. La metástasis que vamos a ver hoy son las metástasis a nivel de cerebro, a nivel de encéfalo, eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque la metástasis de columna y médula espinal también merecen una mención aparte y tienen comportamientos y técnicas de manejo diferentes a lo que vamos a ver hoy. Estadísticamente, la metástasis es el tumor que más frecuentemente se encuentra en la actualidad, estadísticamente y epidemiológicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto?
que de todos los tumores que yo acabo de decirles a ustedes y todavía más los que hay, el que más frecuentemente se encuentra a nivel práctico en el sistema nervioso son las metástasis al encéfalo. Ese es el tumor o el tipo histológico o el comportamiento biológico de la metástasis, ¿verdad? Es muy probable que si yo encuentro una masa en el cerebro o masas múltiples en el cerebro, como esa imagen que ustedes están viendo, existe una alta probabilidad de que sea una enfermedad metastásica lo que estamos viendo. Cuando uno hace normalmente el diagnóstico, porque el paciente viene a consultar a emergencias o va a hacer algún tipo de déficit neurológico o algo que le alerte a uno como médico, ellos van a venir al servicio de emergencias y le vamos a hacer una tomografía, que es la que tal vez es el estudio que en primera entrada se hace. Y resulta que vemos una lesión sospechosa de metástasis, pero resulta que en el 70% de los casos, cuando le hacemos una resonancia magnética, en el 70% de los casos no es, se observa que existen múltiples lesiones. O sea, que la única lesión que estábamos viendo no era así, sino que tenía más de una. Y eso sucede en el 70% de los casos. Entonces, esta estadística nos dice que es mandatorio que todo paciente que venga con sospecha de una metástasis cerebral se le realice una resonancia magnética cerebral para poder determinar si existe más de una o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, ¿verdad? Como esta que estamos viendo ahí. Y vamos a ver ahora por qué es importante, porque parte del tratamiento vamos a partir de saber cuántas metástasis tiene la persona para saber qué tratamiento darle, porque es diferente si tiene una, si tiene dos, si tiene tres o si tiene múltiples metástasis. 8 meses es en promedio la supervivencia, luego el diagnóstico aún con cirugía. Sin embargo, sí existen ciertos estudios que han demostrado que pueden vivir más allá del año después de la cirugía. Ahora les voy a explicar por qué. Hace 20, 30 años probablemente, cuando un paciente venía con un cáncer de pulmón o un cáncer de esófago o un cáncer gástrico o un cáncer de mama, y a ese paciente se le documentaba una metástasis cerebral, se decía que a ese paciente ya no había nada que hacerle y prácticamente el manejo era paliativo y lo que hacían era irradiar todo el cerebro y se dejaba así. El paciente no se moría del cáncer, sino que lo que se moría era un síndrome de hipertensión endocrinal producto de la metástasis que se metía ahí al sistema nervioso, ¿verdad? Pero entonces pasaron los años y se empezó a ver que los pacientes que se operaban tenían un poquito más de supervivencia. Y ahora vamos a ver que tiene que cumplir ciertas características para que un paciente sea candidato a operarse, para que se le pueda dar cirugía. ¿Cómo es que existe metástasis al sistema nervioso? Bueno, hay que recordar que el sistema nervioso central del cerebro carece de sistema linfático, ¿verdad? No existe el sistema linfático, que es una de las principales vías de diseminación de los tumores por todo lado, ¿verdad? Digamos, un tumor de ovario o un tumor colorectal perfectamente se pudiera al pulmón, generalmente por sistema linfático, pero el cerebro no lo tiene. Entonces se ha planteado la posibilidad de que sean dos mecanismos, uno por continuidad y otro por diseminación hematógena, y que estas células malignas hacen que se pueda vencer a la barrera hematoencefálica y penetrar al encéfalo con el fin de hacer sus siembras ahí. Y lo hacen, pueden hacerlo de dos maneras, ¿verdad? Pueden penetrar directamente al cerebro y sembrar sus células malignas en el cerebro, o pueden hacer una cosa que se llama una diseminación leptomeningia, o sea, que las células meningias, que las células malignas penetran al sistema leptomeningio y se meten al líquido cefalorraquídeo. Entonces, uno como tal no ve lesión metastásica, pero cuando uno le hace una punción lumbar a esos pacientes, ese líquido cefalorraquídeo está lleno de células malignas cuando se le hace la citología. Entonces, ya una diseminación leptomeningia es lo peor que le puede pasar a un paciente. Es malísimo el pronóstico, probablemente no tendrá más de 4 meses de vida. Pero si no hay diseminación leptomeningia y solamente se documenta metástasis cerebral, ahí tiene más chance uno de ofrecerle al paciente cosas. Entonces, esto es lo que les decía. ¿Cómo es que penetra una célula maligna si supuestamente nosotros tenemos una barrera hematoencefálica que impide esto? Bueno, resulta sucede que sí existe patología de la barrera hematoencefálica, ahí se pierde la adhesión celular y por algún motivo estas células malignas son capaces de vencer esa barrera hematoencefálica y penetrar al encéfalo.
Entonces así es como probablemente se diseminen. No está muy claro, son todas teorías, ¿verdad? Obviamente es algo a nivel microcelular, pero es válido para explicar cómo es que es frecuente hacer metástasis del cerebro si no tenemos sistema linfático, ¿verdad? Estadísticamente, esos son los cánceres que más frecuentemente hacen metástasis al sistema nervioso central. Si ustedes se pueden ver, son de los tumores también que más frecuentemente atacan a la humanidad, ¿verdad? El cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el carcinoma cerebral, el melanoma. Y un 10% de los casos al paciente no se le puede determinar cuál es el origen. De hecho, en un 10% de los casos, el paciente lo que hace es debutar con una lesión metastásica en el cerebro sin que esté documentado un tumor primario anteriormente. Y uno lo lleva a sala de operaciones, opera a ese paciente, manda ese pedazo a biopsia. Se sabe que es una lesión metastásica, probablemente de un adenocarcinoma o de un carcinoma epidermoide, porque es que eso es lo que puede decirnos la biopsia. Y el paciente se empieza a estudiar y no se encuentra un primario. Eso sucede en un 10% de los casos. Hay una mención especial que es el melanoma. El melanoma, yo quiero hacer una cosa interesante. Si ustedes recuerdan de sus clases de embriología, recordarán que el origen embriológico del cerebro, del encéfalo, esas vesículas cerebrales que se hacen, el mesencéfalo, metencéfalo, milencéfalo, trocencéfalo, y toda esa evolución, es a partir del ectodermo. Y si ustedes recordarán, la piel, la epidermis, se origina también del ectodermo. Entonces, el melanoma, que es un cáncer de piel, tiene un alta trofismo, una alta afinidad por el sistema nervioso, y es sumamente frecuente que haga metástasis al sistema nervioso central. De hecho, cuando a algún paciente se le diagnostica melanoma maligno en algún sitio de su piel, el oncólogo tiene la obligación de hacer un tamizaje al cerebro, al sistema nervioso, mediante un TAC o una resonancia magnética, para documentar si el paciente tiene metástasis, porque es sumamente afín al cerebro, es sumamente fácil de que llegue el melanoma precisamente por ese origen embriológico que comparten. Y el melanoma es uno de los tumores que más frecuentemente hace metástasis del sistema nervioso central. No está en primer lugar porque no es más común el melanoma que el cáncer de pulmón. Eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? O sea, si yo tengo un paciente, digamos, que sea tan salado que tenga sincrónicamente un cáncer de pulmón y un melanoma al mismo tiempo, probablemente el melanoma es el que más probabilidades tiene de hacer metástasis al cerebro. Pero estadísticamente el melanoma no está en primer lugar porque estadísticamente no es el cáncer más frecuentemente que uno ve en la práctica clínica, ¿verdad? Entonces, yo quiero que veamos esas diferencias. El cáncer de pulmón no es que tiene alta afinidad por el cerebro, sino que es tan frecuente epidemiológicamente que, por supuesto, epidemiológicamente es el más frecuente que uno va a encontrar en el cerebro. Esa es la diferencia, ¿verdad? En cambio, el melanoma no es frecuente, pero sí es frecuente que haga metástasis al sistema nervioso central. Yo quiero hacer esas salvedades porque son cosas importantes. Al final, cualquier tipo de cáncer de cualquier lado tiene un potencial en algún momento de hacer metástasis al cerebro. Y eso también quiero que quede claro. Que esté aquí, que no esté aquí no quiere decir que no lo haga. Por ejemplo, aquí no aparece cáncer colorectal y yo en la práctica aquí en el hospital tengo una paciente de 35 años que ha operado 3 veces porque un cáncer colorectal le ha hecho metástasis al cerebro. Entonces, eso también, o sea, cualquier cáncer de cualquier lado, mama, pulmón, ovario, cervix, lo que ustedes quieran, puede hacer una metástasis al sistema nervioso central en algún momento. Pero ustedes, esta es la ubicación, ¿verdad? Uno lo puede tener supratentorial, en fosa posterior, en ganglios vegetales, como yo les decía, en leptomeninges, en plexos coroideos, hipófisis. Ahí ustedes, ahí está por ubicación por el 80% que son supratentoriales, o sea, por encima del tentorio cerebeloso, se ubican en un 21% en el lobo frontal, un 7% cerca de la faja motora, en un 19% en el lóbulo parietal, ¿verdad? En un 3% cerca de la cisura de Silvio, en un 10% en el resto del lóbulo temporal, 5% en el lobo occipital, ahí van. 15% los infratentoriales se ubican en el cerebelo, ahí está, y de abajo, digamos, ya el 5% se pueden ubicar en la médula, o más abajo, ¿verdad? En el bulbo. Eh, y esto es lo que yo les decía. Puede ser que un paciente que venga a la consulta
o a emergencias, como se diagnostique el paciente, se sepa que tiene un cáncer en algún lado y viene con alguna alteración del sistema nervioso central y le encontramos la metástasis. Eso es lo que se conoce como una presentación metacrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un paciente que fue tratado, diagnosticado por un cáncer en algún momento en el cual había entrado en remisión, en el cual ya no se tenía rastro de que estuviera activo, pero resulta que volvió al hospital porque hizo una convulsión o hizo un déficit neurológico y le encontramos una metástasis. Es lo que se conoce como una presentación metacrónica. Eso sucede en el 80%. ¿Qué es una presentación sincrónica? El nombre lo dice. Y eso quiere decir que es un paciente que se le diagnosticó un cáncer en algún sitio, que está activo, que está en tratamiento, está convaleciendo, que no ha entrado en remisión y que concomitantemente al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, le encontramos una metástasis cerebral. Eso sucede en el 14% de los casos. Una presentación precoz, ¿qué es lo que quiere decir? Es que el primer síntoma y el primer lugar en que le encontramos al paciente algo, una señal de cáncer, era en el cerebro. Eso por dicha sucede en el 1%, porque cuando eso sucede, quiere decir que el paciente no se le ha encontrado nada, no se ha estudiado por nada, no tiene ningún tratamiento de nada, y resulta que cuando llegó y debutó, nos dimos cuenta que tenía un tumor, era porque tenía ya muy avanzada la enfermedad, nunca se trató, y ahora estamos ante una enfermedad doble, ¿verdad? Una enfermedad primaria y una enfermedad en el cerebro, pero que totalmente, ¿cómo se llama? Sin tratar, ¿verdad? Totalmente fuera de tiempo y muy mal por el paciente. Se dice que cualquier lesión en fosa posterior en un paciente adulto es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario, como lo podemos ver. Porque de todos los tumores que tenemos en el sistema nervioso central en fosa posterior, la más frecuente son las metástasis. Hay eso no hace falta que lo tengan que saber ni estudiar ni nada, pero hay un plexo, y también lo pueden buscar porque la historia es muy curiosa. Hay un plexo venoso a nivel pélvico y de columna. Ese plexo venoso, que es una maraña compleja de venas que drenan la pelvis y van y se comunican a la columna, eso se llama plexo de Patterson. El plexo de Patterson es una maraña, como les digo, un sistema marañoso de venas que se intercomunican entre sí, que drenan las venas de la pelvis intestinales y se comunican con los plexos venosos de la columna. Y esos plexos venosos de la columna se comunican hasta arriba con el plexo venoso basilar que está en el clivus. Entonces se cree que este plexo venoso de Patterson es un mecanismo por el cual existe la diseminación hematógena a fosa posterior. Es muy, muy interesante esa teoría porque esa intercomunicación que existe entre las sangres de la pelvis y el plexo basilar de clivus, casi nadie la conoce, ¿verdad? Pero está escrita desde la década de los 40. Entonces se cree que puede ser por ahí que diseminen. Clínicamente, ¿cómo pasa esto? Bueno, resulta que sucede que los pacientes van a tener un complejo mixto de cosas, no es algo muy específico. Hay síntomas agudos, hay síntomas subagudos. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que vienen con problemas desde hace tiempo. Vienen con desorientación, hablando incoherencias, con trastornos de la memoria, trastornos de la concentración, agresivos. Y siempre que tengan un paciente con esa conducta y con un antecedente de algún cáncer tratado por algún momento, piensen que ese paciente está haciendo una metástasis cerebral. ¿Verdad? Ahora vamos a ver que ya en casos más serios, lo que estos pacientes hacen es un síndrome de hipertensión endocrinal, porque muchas de estas lesiones tienen edema cerebral asociado. Y ese edema cerebral va a incrementar la presión intracraneana y va a generar cefalea, papiledema, efecto de masa, depresión de la línea media, trastornos motores, focalización neurológica, hemiparesia, afasia, en fin, todo lo que ustedes quieran ver sobre cualquier síndrome de focalización neurológica, ¿verdad? También una de las cosas por las cuales también más debutan es por una crisis convulsiva de nuevo, que no habían tenido antes. Entonces, por ahí, ustedes pueden ver que no hay una sintomatología específica para
para saber eso es una metástasis. Sin embargo, cualquier alteración neurológica en un paciente que venga con problemas o con antecedentes oncológicos, es muy importante hacer esto. Hay personas que están asintomáticas y es curioso porque eso nos sucede bastantes veces. En la consulta de oncología, los oncólogos precisamente pasan tamizando a estos pacientes y muchas veces les mandan tags de rutina sin que el paciente tenga un solo síntoma. Y ahí encuentran la metástasis, ¿verdad? Completamente evidente. Y el paciente en ese momento no ha tenido ningún tipo de, ¿cómo se llama? De síntomas. Como les decía, hay que hacer la diferencia entre si hay metástasis únicas o metástasis múltiples. Eso va a hacer la diferencia entre esto. No sé por qué me está diciendo esto, si supuestamente estoy usando la cuenta de la universidad. No sé por qué me está diciendo que me quedan 10 minutos de charla. Pero cualquier Doc, cosa. Sí, dígame. así nos pasó con la primera clase de oftalmo, pero después se volvió a meter y ya era limitado. Qué raro. Ok, cualquier cosa, yo si se me corta, les vuelvo a mandar, te mando el link, Elani, para que, Ok, para que se los pases a tus compañeros. Vuelvo a crear una reunión, está cualquier bien, cosa. Ok, gracias. entonces, resulta que saber si es una metástasis única o una metástasis múltiple hace mucha diferencia en el paciente. Porque normalmente la metástasis única es la que se va a operar. Cuando un paciente tiene metástasis múltiples, ya el pronóstico de ese paciente lo estamos tirando por la borda. Prácticamente es algo que ya no podemos hacer nada más por el paciente quirúrgicamente. Entonces, por eso es importante estudiar con una resonancia magnética. Vean ustedes qué curioso, vean ustedes que la lesión que ustedes ven aquí en esta resonancia magnética no es grande, es una lesión relativamente pequeña, pero ven ustedes que toda esa mancha negra que se ve alrededor de la lesión es lo que se conoce como edema vasogénico. Irrita tanto la barrera hematoencefálica, esa lesión, que hay un incremento en la permeabilidad capilar y eso genera una gran inflamación alrededor de ella. Y esa inflamación produce el efecto de masa que estamos viendo, ¿verdad? Cómo se desvía la línea media, cómo se colapsa el ventrículo. Esto es lo que mata al final, es una de las principales causas que mata al paciente, la hipertensión ucraniana. Y ven ustedes que esa lesión está quirúrgicamente accesible, está pegada al cráneo, ¿verdad? Es quirúrgicamente accesible. Entonces, este paciente, esta lesión que ustedes pueden ver, es el paciente ideal para operar para hacer un abordaje quirúrgico y resolver esa metástasis, ¿verdad? Es operar al paciente y quitarle la metástasis y con eso uno está resolviendo la hipertensión ucraniana del paciente y le está dando sobrevida. Es un paciente que probablemente, si no se opera, no sobrevivirá más de 3 o 4 meses, pero con una cirugía le estamos dando probablemente hasta un año más de vida o más. Esto no es algo rígido, ¿verdad? Yo he visto pacientes que yo he operado de metástasis cerebrales y han vivido más allá del año. Pero la estadística nos habla que son de 8 meses a 12 meses de sobrevida lo que se les da. Eh, la metástasis, okay. La metástasis se puede tratar de diferentes maneras. Vamos a ver, se puede tratar con cirugía más radioterapia. De hecho, todos los pacientes que se operan acá irradiarles el cráneo. Hay una modalidad que ahora les voy a explicar un poquito que se llama radiocirugía estereotáctica que ha estado en boga en los últimos años. Probablemente desde 2014 para acá ha tomado mucha fuerza en el tratamiento de metástasis. Algunos candidatos a quimioterapia, dependiendo del criterio del médico oncólogo, pero la decisión de la cirugía es multifactorial. Okay. Primero, el estado del paciente tiene y que la enfermedad primaria esté controlada, son cosas muy importantes para que nosotros tomemos la determinación de operarlo o no. La decisión de operarlo o no va de la mano con estas 3 criterios. En la cantidad de metástasis, el estado de la enfermedad del paciente y el estado del paciente en sí. ¿Qué quiere decir el estado del paciente? Que el paciente tenga un estado funcional aceptable, prácticamente que no esté moribundo, ¿verdad? Porque no vamos a llevar a la sala de operaciones a un paciente que se está muriendo.
que el paciente tenga cierta cantidad de conciencia, que esté despierto, que tenga un grado de independencia para actividades de la vida diaria y que no esté encamado y hecho leña, ¿verdad? El estado de la enfermedad primaria también es muy importante. Hay pacientes que vienen con metástasis cerebrales, con metástasis de pulmón, con metástasis del hígado, con metástasis de hueso, metástasis de columna. Obviamente ese paciente no es un candidato para operarse. Y la cantidad de metástasis presente tal vez es la más fidedigna para tratar. Si la lesión es quirúrgicamente accesible y es única, o son por lo menos dos, pero esas dos son quirúrgicamente accesibles en el mismo abordaje, ese paciente es candidato a operarse. Si las lesiones son múltiples o no son quirúrgicamente accesibles, son sumamente profundas, ese paciente no hay nada más que hacerle. Esto que ustedes ven aquí es una modalidad de tratamiento que se llama radiocirugía estereotáctica. Bueno, ¿qué es esto? Es una técnica para irradiar radiaciones ionizantes a una parte del encéfalo, pero es tan precisa que con precisión milimétrica podemos darle metástasis solamente perdón, podemos darle radiación solamente a la metástasis sin irradiar el encéfalo alrededor. Hay que recordar que cuando, por ejemplo, si tenemos una metástasis en el sistema nervioso central, el paciente se va a irradiar, se está irradiando todo el encéfalo, ¿verdad? Con la consecuencia que puede tener con los problemas cognitivos, ¿verdad? Con el edema que puede haber después de irradiar un cerebro. Pero esta tecnología le permite a los milímetros que calcule la computadora, darle irradiación a esa zona y protegiendo el resto del cerebro sin dañar los tejidos que están alrededor de la metástasis. Entonces, se vio que esta es una técnica que permite tratar metástasis sumamente pequeñas, porque no todas las metástasis son grandes quirúrgicas accesiblemente quirúrgicas, perdón. Entonces, esta tecnología le permite a uno precisamente tratar de darle tratamiento a las lesiones que son múltiples, que son pequeñas, que no son quirúrgicamente accesibles, que están profundas, y con varias sesiones de radiocirugía, perfectamente las lesiones se pueden desaparecer y el paciente manejarse y darle muchísima sobrevida. Esto, como les digo, tiene mucho tiempo de existir, tiene por lo menos unos 20 años de existir, pero sin embargo se ha hecho en boga muy frecuentemente desde hace 6 años para acá. De hecho, Costa Rica y Centroamérica no tenía esa tecnología. Había llegado primero a El Salvador y hace 2 años o año y medio llegó a Costa Rica, pero a nivel privado. No existe en el Seguro Social el aparato de radiocirugía estereotáctica. Sin embargo, la caja del Seguro Social sí, dependiendo del paciente y si se cumplen unos criterios, sí se les está comprando los servicios de radiocirugía estereotáctica para el manejo de crisis, de metástasis cerebrales. Me quedan 2 minutos de esta, porque la siguiente parte es la parte de ¿cómo se llama? De tumores gliales, pero creo que no me da chance de darlo hoy. No sé si tiene alguna pregunta por aquí, muchachos, para dejar la parte de metástasis del sistema nervioso hoy. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Creo que la próxima clase la podemos dar el lunes. No sé si hay problema que la demos a la misma hora el lunes. ¿No le choca con nada? No, no hay problema de mi parte. Okay, sí, Doc, ahora yo te Ajá. aviso las horas que hay. Ok. Cualquier cosa quedamos tentativamente para el lunes a la misma hora. Pero que porfa, que el año, cualquiera que me suba, que no haya problemas para que a las 9 de la mañana para yo subir el vínculo todo al eCampus. ¿Está bien? Y subir la agenda. Está bien. Y también les voy a pasar el chat de la